Chicos, hoy vamos a hablar acerca de las secuelas psicológicas 2, contemporáneas, ¿no? Decíamos que las secuelas más radicales que ha tenido la psicología son el psicoanálisis y el conductismo, ¿sí o no? Son las secuelas más radicales que han habido, pero justamente por ser así radicales, los propios alumnos, el propio interior de estas escuelas, ha surgido su reacción, ¿no? Por ejemplo, el psicoanálisis ortodoxo, radical, pansexualista, ¿no?, de Freud, será cuestionado del interior del propio psicoanálisis por sus alumnos. Van a cuestionar, van a criticar algunos planteamientos de la escuela psicoanalítica tradicional, sobre todo el planteamiento pansexualista de Freud, porque ustedes recuerdan que Freud le otorga un papel muy central al tema de la sexualidad, ¿no?, al tema de la libido, pero los alumnos de Freud no compartían de que toda conducta tenga que ver con una motivación sexual. Entonces, se separan de Freud y forman el llamado neopsicoanálisis, ¿no?, que es una renovación del psicoanálisis ortodoxo, radical, pansexualista, freudiano, que le ponía bastante fuerza a la parte sexual. Los alumnos se separan y forman esta corriente que le pone fuerza a la parte social, a la parte cultural. No todo lo que yo hago, lo hago buscando pues una gratificación sexual. Lo hago a veces por una necesidad de poder, de afianzarme, por una seguridad de repente, pero no netamente por algo sexual. Aquí tenemos como representantes algunos, porque son más, a Carl Gustav Jung, ¿no?, que fue uno de los alumnos más importantes que tuvo Freud, fue voceado para ser seguidor de Freud. Pero luego Freud se va a pelear con Jung. Primero esta pelea es una pelea intelectual, académica, por algunos conceptos, algunas teorías psicoanalíticas que no compartían, pero luego ya la pelea se va a hacer personal, ¿ok? Luego está ahí Alfred Adler, ¿no? Es el primer disidente, el primero que se separó de Freud, y es el creador de la psicología individual y precursor del humanismo también. Y luego está ahí la inglesa Karen Horney, quien va a criticar el planteamiento biologista de Freud, ¿no?, sobre todo el complejo de Edipo. Esta corriente se desarrolla en varios países de Europa, por ejemplo en Suiza, en Alemania, Inglaterra, Francia, etcétera, ¿no?, en 1911. El objeto de estudio de esta corriente, al igual que el psicoanálisis, es el inconsciente, pero ya no el inconsciente sexual, sino el inconsciente proveniente de otras vertientes, de la cultura, la sociedad, etcétera, ¿no? Hablemos entonces de Jung. ¿Quién fue Carl Gustav Jung? Bueno, el aporte de Freud dentro de la psicología va a ser el aporte al inconsciente. Freud nos habla de un inconsciente personal, que es el depósito de las experiencias reprimidas que el ser humano ha vivido, pero que ha olvidado. ¿Ok? Y desde ahí del inconsciente impulsa, ¿no?, hasta la conducta, hasta la conciencia. O sea, todo lo que hacemos, según Freud, lo hacemos sin saber por qué lo hacemos. Es llamado inconsciente personal, pero el aporte de Jung va a ser el llamado inconsciente colectivo. Es decir, el depósito de toda la especie humana. Porque así como el cuerpo, algunos rasgos físicos se van transmitiendo genéticamente, ¿no?, nuestra mente inconsciente también se hereda, se va transmitiendo genéticamente. Es por eso que todos los seres humanos soñamos lo mismo. Tenemos casi las mismas experiencias y tenemos las mismas imágenes en nuestro inconsciente. Es lo que llaman el inconsciente colectivo, que son arquetipos, imágenes primordiales que tenemos en nuestra mente, y es común a toda la especie humana, porque todos los seres humanos se parecen, dicen algo, ¿no? También Jung va a hablar respecto al tema de la personalidad, los introvertidos, los extrovertidos, ¿no? Los introvertidos son aquellas personas que están orientados hacia adentro, hasta su mundo interior, son callados, de poco hablar, tímidos, en tanto que los extrovertidos o extraversivos, como él lo dice, son más bien personalidades abiertas, habladoras, sociables. También Jung va a hablar, por ejemplo, de que el hombre, dice Jung, conscientemente es un ser duro, frío, que maneja la situación, pero Jung va a decir que no existe ningún varón, ningún hombre que sea 100% macho, 100% espermático, ni en su parte física, ni tampoco en su parte mental. Porque en su parte física el hombre tiene sustancias femeninas, ¿no? Y en su parte mental el hombre alguna vez ha tenido una experiencia, un sueño homosexual o un deseo homosexual. O sea, el hombre conscientemente es fuerte, pero en el inconsciente el varón vive un principio femenino llamado ánima.
Y la mujer conscientemente sensible, sentimental, pero en el inconsciente la mujer vive un principio masculino llamado animus. O sea que la mujer inconscientemente es fuerte varón y el varón inconscientemente es mujer, ¿no? Bueno, Alfred Adler es el primero que se separó de Freud y va a fundar la psicología individual. El aporte de Adler va a ser el llamado complejo de inferioridad. Es decir, que todos los seres humanos alguna vez en nuestra vida nos hemos sentido inferiores. Sobre todo si hemos tenido un padre agresivo, draconiano, perseguidor, castrador, que nos ha maltratado, que nos ha humillado, que nos ha hecho sentir mal y nos ha generado un sentimiento de inutilidad. Pero esto, chicos, que parece una desgracia, esto que parece una devastación, esto que parece una muerte para Adler, no es algo feo, no es algo malo, en realidad es algo bueno. Profe, ¿cómo puede ser bueno que me maltraten, me insulten, me humillen, me bajen la autoestima? Esto que parece algo desagradable, algo devastador, en el fondo, chicos, para Adler es algo bueno. ¿Por qué, profe? No entiendo. Porque el ser humano puede compensar esta deficiencia, la puede convertir en algo bueno. Este sentimiento de inutilidad, de debilidad, de maltrato, la puedo canalizar hacia algo bueno, hacia el poder, hacia la superioridad y alcanzar la realización. Cuando te humillan, te insultan, te dicen que no puedes, tú le demuestras que sí puedes. Sacas todo tu potencial y logras esa superioridad, eso que no podías. ¿Se dan cuenta? Eso es justamente lo que Adler dice. El ser humano tiene un enorme potencial dentro de él. Todo ser humano tiende a la realización, al crecimiento, al desarrollo. Se parece un poco a la psicología humanista de Maslow, ¿no? Claro, Adler es el precursor de la llamada psicología humanista. Y luego aparece pues Karen Horney, ¿no? Karen Horney nos va a hablar, o va a criticar, en todo caso, cuestionar el complejo edípico, porque Freud decía que el complejo de Edipo es una cuestión biológica, universal, inevitable, de que todos los niños, quieran o no quieran, de todas maneras se van a enamorar de su madre y todas las niñas se van a enamorar de sus padres. Es una cuestión biológica, es universal. Pero Horney considera que no es así, sino que el complejo de Edipo es una cuestión social, cultural, depende de la educación. Porque Freud estudió una determinada sociedad de una clase media del Imperio Austrohúngaro, ¿no?, del siglo XIX, pero no estudió otras culturas. ¿Se dan cuenta? Además, Freud también decía que la mujer se siente inferior al hombre porque la mujer no tiene pene. Y como la mujer no tiene pene, se siente inferior porque le falta algo, le falta una pequeña geografía, una pequeña península, ¿no? Orgullo del hombre, envidia de la mujer. Por eso que la mujer siempre compite con el hombre. Pero Horney diría, no, esta inferioridad que habla Freud del varón respecto a la mujer respecto al varón, no es una inferioridad biológica, sino es una inferioridad de tipo cultural, social. ¿Por qué? Porque la sociedad, la cultura, le ha puesto bastante fuerza al papel del varón, al papel masculino, y ha relegado a un segundo plano al papel de la mujer. Pero esta inferioridad no es una cuestión biológica, sino es de tipo cultural. ¿Ok? La otra escuela que se opone bastante es también la otra escuela radical, es el conductismo, ¿no?, que niega todo mentalismo de Watson, que la mente no existe, que hablar de mente, dice Watson, es hablar de una reliquia, de una fantasía, rezago de una mente primitiva, porque la mente no se puede ver, no se puede ver, no se puede medir, no existe, ¿no? Así dice Watson. Y que el ambiente es fundamental en la conducta. Pero los discípulos de Watson no van a estar de acuerdo de que toda conducta es simplemente estímulo-respuesta, ¿no?, sino que hay una especie de mentalidad, de mente, organismo que procesa la información. Los neoconductistas aceptan el componente mental. Claro, le ponen más fuerza, más énfasis a la parte conductual, pero también aceptan el componente mental, ¿no? Esta corriente surge en Estados Unidos en 1935, y acá tenemos, por ejemplo, a Skinner, a Guthrie, a Rasrand, a Hull, a Tolman, ¿no?, los representantes del neoconductismo. Estudian la conducta, pero aceptando que existe un componente mental, ¿no? Su método es experimental, de todas maneras. Tolman va a hablar de un aprendizaje latente. ¿Cómo latente? El aprendizaje es una cuestión interna que produce un cambio en la conducta, pero no necesariamente todo aprendizaje tiene que producir un cambio en la conducta. Porque el aprendizaje, dice Tolman, se da en los procesos mediadores, en la mente, en la conciencia, en la capacidad mental, y no siempre se manifiesta en un cambio de conducta porque el aprendizaje es interno. También tenemos ahí a Thorndike, ¿no?, que habla del aprendizaje instrumental,
que Skinner se va a basar luego para desarrollar la teoría del aprendizaje operante, ¿no? Que la conducta es aprendida de acuerdo a las consecuencias que recibe y puede ser pues por refuerzo o puede ser por castigo, ¿no? El refuerzo es toda aquella consecuencia que aumenta la frecuencia de la conducta y el castigo es todo aquella consecuencia que debilita y desaparece, extingue la conducta, ¿no? Y tanto el castigo como el refuerzo pueden ser positivos o pueden ser negativos. El refuerzo positivo es cuando tú recibes algo agradable y la conducta aumenta su frecuencia. El refuerzo negativo es cuando te quitan algo desagradable y la conducta aumenta su frecuencia. El castigo positivo es cuando te dan algo desagradable y tu conducta disminuye su frecuencia. Y el castigo negativo es cuando te quiten algo agradable, algo que te gusta, y disminuye su frecuencia, ¿no? Estas son las dos escuelas recontra radicales que han habido en la psicología y por eso los mismos alumnos del propio interior han modificado en algo los planteamientos, ¿ya?